Antes de comenzar la reunión, en realidad antes del mensaje, sentimos que había que pedirle a Dios por un milagro, porque muchas veces cantamos a un Dios, o por lo menos seguimos la letra que aparece en la pantalla, declarando que Dios es un Dios de milagro. Bueno, el domingo cantamos eso, y además en nuestras canciones decíamos, Señor, déjanos ver tu gloria, etcétera, etcétera. Así que es como que sentimos en ese momento que estábamos siendo desafiados a ver milagros y a ver la gloria del Señor, etcétera, ¿no? Porque quizá esta noche pasa lo mismo que pasaba el miércoles, que muchos hace tiempo que no ven un milagro. No quiero hacer levantar la mano, pero quizá alguno por dentro esté diciendo, sí, la verdad que yo hace rato que no veo un buen milagro, ¿no? Y no es que estamos esperando un show de parte de Dios, nada más alejado que eso, pero los milagros los necesitamos. ¿Por qué? Porque los milagros muestran al Dios del cual predicamos. Y gracias a que hay milagros y señales, decíamos el miércoles, Dios es señalado, y eso está bueno. Porque cuando hay un milagro, todos giran su cabeza no hacia el que lo recibió, aunque nos alegramos cuando un milagro sucede, sino que giramos la cabeza hacia el obrador del milagro, hacia el autor del milagro. Y ese es Dios. Esta noche quiero presentarles a una persona. Mónica, te voy a pedir que pases aquí y que traigas a Jenny. Yo todavía no tengo el honor de conocerla, pero sé que Jenny está aquí. Y me parece que ella tiene que contarnos un milagro, ¿sí? Así que le vamos a dar unos minutitos y me gustaría que todos le presten mucha atención. Le damos un aplauso a Jenny porque creo que también es la primera vez que viene, ¿no? Jenny vivió una experiencia muy fuerte con el Señor en estos últimos días. Y ella misma pidió para contar lo que vivió aquí con cada uno de nosotros. ¿Les parece que la escuchemos? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Yo les quiero contar lo que pasó con Jenny. Después ella les va a contar lo que ella vivió en el Señor. Ella es una enfermera del San Agustín, es compañera de las chicas de mi grupo, de Romy, de Eva, de Yani y de Jessica. Ellas fueron las que nos pusieron a Chana y a mí al tanto de lo que le estaba pasando a Jenny. Jenny estuvo más de 20 días internada en la terapia por una reacción alérgica a un medicamento y estaba, según los médicos, bueno, estaba bastante grave, estuvo en coma y preparaban a la familia para lo peor, ¿no? Los estaban preparando para lo peor. Una de las consecuencias, si es que quedaba viva ella, era que podría llegar a quedar ciega. Fue muy fuerte la reacción del medicamento, así que bueno, complicó todo su cuadro y bueno, el diagnóstico de los médicos fue, imagínense lo peor, ¿no? En medio de toda esa situación, las chicas fueron a visitarla, porque era su compañera, la fueron a visitar a la terapia y vinieron y nos dijeron, chicas, está Jenny, yo la conocía por el trabajo que yo hago, tengo algún contacto con algunos enfermeros y secretarias de las clínicas, así que me dicen, Moni, me dice, está Jenny internada en la terapia, le pasó tal y tal cosa y está grave. ¿Te parece si vamos a orar por ella? Les cuento para que sepan, las chicas de mi grupo son chicas que hace 3 o 4 meses que conocieron al Señor. Son nuevitas y están viviendo cosas muy fuertes porque estuvieron dispuestas a creer en un Dios de milagros. La verdad les voy a ser sincera, cuando Yani y Romy, las chicas Eva y todas las chicas me dijeron, vamos a orar por Jenny para que Dios la sane, o como dice Romy, para que Diosito la sane, a mí me dio cierto temor porque yo digo, creo que a todos los cristianos nos pasa, los que no tenemos el don de sanidad, que quizás algunos tienen, te da como un temor de decir, bueno, ¿y si vamos a orar y no pasa nada? Sin embargo, bueno,
fuimos en obediencia por ellas, así que yo creo que este milagro fue una respuesta tanto para Jenny y su familia como para las chicas del grupo, incluso para nosotras también, para recordarnos que creemos en un Dios poderoso y un Dios de milagros. Así que con Chana nos pusimos a orar y las chicas un jueves primero, antes de ir a visitarla, estuvimos orando por Jenny y declarando la sanidad en ella. Supimos también que hubo gente de otras iglesias que estuvo orando por ella. Sé que estuvieron en contacto con el esposo, así que hubo más gente que oró también. Así que yo creo que Dios esas oraciones las escuchó y creo que Dios tiene un propósito con Jenny en este tiempo. Así que les cuento que, bueno, después nosotros oramos por Jenny un jueves y el domingo oramos en casa primero, en el grupo. Y después el domingo a la mañana la fuimos a visitar. Las chicas nos gestionaron para entrar a la terapia y entramos a orar por Jenny. Hasta ese momento Jenny estaba la mayor parte del tiempo dormida, casi no estaba despierta. Sabíamos por las chicas que los médicos intentaban despertarla, le hacían preguntas y Jenny no despertaba. Ese día, después del jueves que oramos, que declaramos el poder de Dios, la sanidad sobre ella, el viernes las chicas me contaron que Jenny se había despertado y ellas estaban re emocionadas, yo también. Se había despertado y que había respondido a las preguntas de los médicos de manera coherente, así que ellos estaban muy sorprendidos. El domingo, cuando fuimos a orar, yo pensé que Jenny iba a estar dormida. Resulta que me encuentro con que se despertó cuando le hablé y le pregunté si se acordaba de mí porque habíamos tenido algún contacto. Y bueno, Jenny me contesta que sí, nos permitió orar por ella y oramos por ella. Cuando salimos después de la clínica las chicas, por supuesto, ellas siempre nos acompañaron, se quedaron en una oficina cubriéndonos a nosotras y orando. Janina estaba con las chicas, así que ella las ayudó y estuvieron respaldándonos en oración. El lunes, cuando yo voy a trabajar, me cuentan que Jenny se había despertado y que se quería sacar el tubo. O sea, ella estaba con una traqueotomía y que los médicos estaban sorprendidos porque se había despertado y que ya se sentía bien, que se quería sacar el tubo. Supuestamente iba a estar mucho tiempo en la terapia. Y sin embargo, el martes ya nos enteramos de que a Jenny la pasaban a la sala y fue toda una revolución incluso para el resto de los pacientes, porque yo visito pacientes, así que ellos ya sabían del caso de Jenny. Así que fue realmente, eso yo les cuento lo que nosotras vivimos desde afuera. Ahora Jenny les va a contar lo que ella vivió desde adentro. Buenas noches. La verdad que esto que me pasó a mí es un milagro de Dios, porque yo me crié en la iglesia y dejé por un tiempo de ir, y mi hija sí va a la iglesia, y yo cada vez que ella como adolescente le gusta estar en el coro, y yo siempre la peleaba. Y cuando el domingo 3 de mayo caí en coma internada, como nunca, nos juntamos todos los hermanos a almorzar en la casa de mis papás y a las 5 de la tarde estaba en coma. Un mes estuve. No había esperanza de vida para mí. Los médicos, mi esposo y mis padres decían que ya después de 20 días ellos se acercaban y mi cuerpo largaba olor a muerto. Estaba toda hinchada y el día viernes, previo a que Mónica fuera a orar con Chana, mis padres se fueron destrozados y mi esposo también, porque la doctora que estaba a cargo le dijo que fueran a casa a esperar el llamado solamente porque yo estaba muerta para ellos. Yo cuando me desperté parece que había dormido un día. Me arranqué todo porque la desesperación, y es imposible que uno arrancándose la tráqueo pueda hablar porque se escapa el aire por esta parte. Y yo pude hablarle a la doctora Villegas y le decía que cuánto hace que estaba
y me agarró una crisis cuando me enteré que hacía un mes que estaba en coma. Y estando en coma, lo único que yo puedo recordar, luché con muchos espíritus. Y cuando Mónica fue a orar, yo le pude decir la oración que habían hecho con Chana, a pesar que yo no me acuerdo de haberle respondido. Estaba atada por 2 duendes chicos, 2 espíritus. Y Chana empezó a hablar en lengua y Mónica empezó a interpretar. Y cuando dijo que hoy era que Dios me daba vida, Chana sopló sobre mí aliento de vida y yo sentí el aliento de vida. Y cuando me desperté el día miércoles, que fue a las 5 de la tarde, los médicos no podían creer. Y yo agradezco porque tengo que contar que Dios es real. Porque tuve que vivir la experiencia, quizás todavía tengo secuelas, pero le doy gracias que puedo estar con vida en este lugar y contar las maravillas. Porque el ser humano no valora lo que tiene y no cree en Dios hasta que no experimenta que Él es real. Porque una cosa es leerlo de la Biblia, una cosa que nos cuenten nuestros padres, pero otra cosa es vivirlo y tener ese acercamiento. Y la verdad que yo hoy en día miro la vida de otra manera y valoro lo que tengo. Quizás antes, Janina, mis compañeras les pueden decir, yo regañaba y uno a veces se equivoca porque pregunta por qué a mí. Pero Dios tiene un propósito y un plan. Y a raíz de esto, mi padre volvió a la iglesia también. Así que yo sé que toda mi familia va a empezar a volver de donde se salieron. Así que yo agradezco, y este es mi testimonio, y agradezco la oración de todos ustedes, del pastor. Muchas iglesias estuvieron orando. Pero como yo le decía a mi esposo, Dios es uno solo. Y yo sé que la oración era en un mismo sentido, pero Dios dice que Él toma y se complace y le da el privilegio a quien Él quiere. Y yo cuando le empecé a contar a Mónica, y le conté a Chana primero de cómo había orado, quedó sorprendida. Porque me dice, ¿y eso? Yo le digo, sí, empezaste a hablar en lengua. Y yo sentí el aliento de vida en mí. Y eso, quizás habían pastores, habían congregaciones grandes orando. Pero Dios tomó a Mónica y a Chana para que en ese momento fueran a orar y Dios se manifestara. Y cuando yo me desperté, yo le decía a Mónica, no, fue un miércoles que ustedes fueron a orar. Y ella fue a orar un día domingo. Así que este es mi testimonio. Gracias. Gloria a Dios por eso. Fuerte el aplauso porque el Señor es el que lo hace. Él es el que lo hizo. Gracias, Jesús. Señor, la vida de Jenny está en tus manos. ¿Están allí en Lucas capítulo 4? Ya venimos leyendo este pasaje ya hace varios domingos. Creo que hoy es el tercero o el cuarto, Y el texto allí dice, aclaro que voy a leer otra versión hoy, porque el domingo pasado me reclamaron que yo salté una frase, que es una frase que aparece solamente en la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Pero estoy seguro que al que lea esa frase en Reina Valera 60 le debe bendecir tremendamente esa palabra, ¿no? En realidad yo leo la otra versión porque el original dice que Lucas no puso esa frase ahí. Pero es una frase que sí está en Isaías, porque el texto que leímos nosotros es un pasaje que leyó Jesús de Isaías. En definitiva, está en la Biblia, ¿sí? Así que hoy lo voy a incluir, Dice Lucas 4, 18 al 19, es el Señor Jesús el que está hablando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. De eso ya hablamos.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la frase que hasta ahora nunca incluimos. A pregonar libertad a los cautivos, de eso hablamos el domingo pasado, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bien, como lo dijimos las semanas pasadas, esta fue la presentación de Jesús, el comienzo de su ministerio, cuando Él se paró delante de la sinagoga y declaró qué venía a hacer al mundo. Él dijo esto. Es cierto que Él leyó un texto, pero ese texto que leyó hablaba de Él, o sea que tenía todo el derecho de leer el texto. Él no hizo plagio de ningún texto, ¿no es cierto? Ni se atribuyó el texto que le correspondía a otro para sí mismo, sino que el texto ya venía hablando de Él hacía 700 años. Era una profecía, y Él estaba diciendo, hoy se cumple esta profecía porque el Señor me envió, me ungió con su Espíritu Santo para hacer, bueno, todo esto que venimos hablando estos últimos domingos. Cuando Él dijo que el Señor lo había ungido, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo que Dios lo había apartado y lo había capacitado para hacer, bueno, cada una de esas cosas que venimos estudiando. Yo en función del tiempo no puedo repetir todo lo que ya dijimos, pero recuerden que los videos están ahí en nuestro canal de YouTube y los pueden repasar. Creo que les pueden ser de mucha bendición, ¿sí? Pero hoy quiero que nos depositemos en la frase que dice que Él vino a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Y todos nosotros sabemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dio la vista a varios ciegos, ¿sí? Es decir, varios que habían dejado de ver en algún momento, recuperaron la vista. Otros que habían nacido ciegos, comenzaron a ver de pronto, ¿sí? Por el toque de Jesucristo. Pero en realidad, no quiero hablarles de los ciegos físicos, sino que quiero hacer énfasis en aquellos que perdieron la visión, perdieron el rumbo de su vida. Que ese tipo de personas que dice, no veo nada, no sé a dónde voy, estoy mareado, no sé qué tengo más adelante, solo puedo ver hasta donde termina mi nariz y más allá de eso no puedo ver, no sé cómo continúa mi vida, no sé qué va a ser de mí. ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así? ¿Sí? Como siempre digo, probablemente conocen a alguien y ese alguien a lo mejor estaba en el espejo esta mañana cuando ustedes se pararon ahí, ¿no? Sí, quizás nosotros dijimos eso alguna vez. No tengo idea para dónde agarrar. No veo nada, no veo mi futuro. Entonces hoy quiero hablar de esto porque creo firmemente que Jesús no vino solamente a darle vista a los ciegos físicos, sino que Él vino a devolver la capacidad de ver a cada uno de nosotros que a causa de nuestros errores, pecados, llámenle como ustedes quieran, perdimos el horizonte. Nosotros mismos nos metimos en un pozo donde no se ve nada, pozo de oscuridad, a causa de haber abandonado la relación con Dios. Entonces estoy firmemente convencido que cuando Jesús vino a decir que vino a dar vista a los ciegos, Él estaba hablando también de nosotros, los que en algún momento de nuestra vida no veíamos más allá de nuestras narices. Y quizá a razón de eso nos seguíamos enroscando alrededor de nosotros mismos todo el tiempo. Ese tipo de ciegos. Y en la Biblia hay muchas historias que hablan acerca de ese tipo de ceguera, ¿sí? Yo quiero usar una esta noche que probablemente para muchos de ustedes sea conocida. Y se encuentra en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 13. En realidad hay varios capítulos, pero vamos a leer solo el 13, ¿sí? Así que si quieren pueden buscar ahí en su Biblia, fácil de encontrar, primer libro de la Biblia, capítulo 13, y allí aparece la historia de Abraham y de Lot. ¿Cuántos habían escuchado la historia de Abraham y de Lot? A ver, levánteme la mano. Bien, perfecto. No importa cuánto sepan de la historia, lo importante es simplemente que sepan que Abraham y Lot eran parientes. Abraham era tío de Lot, ¿sí? Y seguramente todos recuerdan que Abraham fue el que recibió una orden bien específica de Dios de que debía irse de su tierra y de su parentela porque Dios lo iba a llevar a una tierra nueva. Era la tierra de la promesa, ¿sí? Bien. Así que en el capítulo 13 de Génesis dice así, dice que Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde
del Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los pastores de los rebaños de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Entonces Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto, o sea, muy fértil. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo ese valle, el valle del Jordán, y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarque tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí levantó un altar al Señor. En esta relación entre Abraham y su sobrino Lot, vamos a encontrar una enseñanza muy fuerte con respecto a la ceguera, con respecto a la vista, ¿sí? Hay una situación muy particular que se da aquí entre ellos dos. Pero recordemos que ya en el capítulo anterior, en Génesis capítulo 12, apenas comienza el capítulo, Dios le dio una orden a Abraham, y bueno, como toda orden había que obedecerla, ¿sí? Y la orden decía que él tenía que dejar a su parentela, dejar su tierra y dejar su parentela. Pero por alguna razón, que no sé si la vamos a terminar de contestar, de definir aquí en la tierra, Abraham se llevó a su sobrino. O sea, la orden decía que tenía que dejar a todos los parientes, pero él se llevó a su sobrino. Y se fueron, ¿no?, hacia la tierra prometida. El problema fue en que Abraham, mientras estuvo cerca de Lot, siempre tuvo dificultades para ver su realidad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces fíjense lo que leíamos recién, cuando él llega a la tierra prometida, eso está en el capítulo anterior, unos versículos antes, él llega a la tierra prometida, ya estaba ahí, ya había plantado sus pies en la tierra que el Señor le había dado, pero no se dio cuenta. Pasó de largo. Y siguió hasta la tierra del Negev, que es la historia que nosotros recién leímos, ¿sí? Ahora, estando en el Negev, dice la historia, no solamente la historia bíblica, sino también la historia universal, que vino una gran hambre en ese tiempo sobre todo ese territorio, así que él se mudó a Egipto. En Egipto tuvo una experiencia también muy particular. Por alguna razón, a los egipcios les gustaban las señoras mayores, ¿sí? Ustedes saben que Abraham ya era un hombre grande, su esposa también, Cuando ellos recibieron la promesa de su hijo, ya ambos habían pasado los 70 y pico de años, así que eran mayores, ¿sí? Y los egipcios tenían un gusto especial por las señoras mayores. Además parece que la señora de Abraham tenía su pintita,
La cuestión es que el faraón de ese tiempo le puso el ojo a la, iba a decir viejita, pero no queda bien, ¿no? A la señora. Y claro, eso asustó a Abraham, porque Abraham dijo, uy, si al faraón le gusta a mi esposa, a mí me va a sacar del medio, me va a liquidar, me va a correr de un plumazo para poder quedarse con mi mujer. Entonces inventó una mentira. Fíjense, inventó una mentira y se puso de acuerdo con su esposa en que le iban a decir a Faraón que en realidad ella era la hermana. Por supuesto, a Dios no consiguieron engañar. Y cuando Faraón le tiró los galgos a la doña, Dios vino sobre Faraón con todo el castigo, porque claro, no podía tocar a una mujer casada. Y de alguna forma, que no sé cómo es, porque la Biblia no lo aclara, Faraón entendió que era Dios que le estaba advirtiendo de un error. Averiguó y allí se enteró de que esa no era la hermana de Abraham, sino su esposa. Así que se le fue al humo a Abraham y le dijo, ¿qué me hiciste? Mira, casi muero por culpa tuya. ¿Qué ocurrencia es esta? Y lo terminó rajando de Egipto, lo echó. ¿Sí? Así que se fue de Negev, se fue de Egipto. ¿Sí? Bueno, todo eso es lo que estuvimos leyendo, ¿no? Entonces, llegamos a ese capítulo 13, donde ahora Abraham por fin toma una buena decisión, que es la decisión de separarse de Lot. Fíjense todo lo que había atravesado Abraham sin darse cuenta de que Dios ya lo había puesto en la tierra prometida. Lo que tuvo que sufrir, ¿por qué? Porque su vista no alcanzaba, no tenía la suficiente visión para darse cuenta de dónde Dios lo estaba llevando. Entonces en el capítulo 13 nos damos cuenta de que por fin él decide separarse de Lot, y allí la cosa para Abraham cambia rotundamente. Sus ojos se abren, su panorama cambia totalmente, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué era un problema Lot? Obviamente, Abraham desconocía lo que Dios estaba viendo en Lot. Abraham desconocía lo que Dios estaba viendo en toda la parentela de Abraham. Por eso que le dijo, mira, si querés hacer las cosas bien, te tenés que ir, tenés que dejar a todos, tenés que salirte de ahí. De ninguna forma esto es un argumento para abandonar a nuestra familia. Simplemente Dios nos está enseñando de que hay estructuras, hay moldes, hay culturas de las cuales tenemos que salir sí o sí si queremos llegar a la tierra que Dios nos promete. Permaneciendo en la cultura en la que fuimos criados, probablemente nunca veamos la bendición de Dios. Necesitamos salir de esa cultura y entrar en la cultura del reino de Dios, que funciona totalmente diferente a la cultura de este mundo. Por eso era la orden, pero Abraham no la obedeció. Y en Lot vemos algo interesante, para partir nomás, para arrancar. La palabra Lot significa velo, con B corta, ¿sí? Velo. El velo es lo que se pone delante de la cara, ¿no? Que ya de por sí no te permite ver, o por lo menos no ves bien, ¿sí? Esa misma palabra, velo, aparece en Isaías capítulo 25, cuando Dios habla acerca de la cubierta que tapa los ojos de todo el mundo. Así que desde el nombre nomás, ya Lot estaba diciendo, yo soy un problema para todo el que se acerca a mí, porque conmigo cerca nadie ve más allá de sus narices, ¿no? Eso era Lot. Lot representa no solamente las personas, sino también las situaciones, las circunstancias que nos impiden ver más allá de nuestras narices. Eso es lo que representa Lot. En 2 de Pedro capítulo 2, no lo busquen, si a uno le interesa, todo eso está porque tienen sus líderes, así que lo van a ver esta semana en la reunión de grupo. Pero en el segundo libro de Pedro se habla de Lot como una persona justa. Podríamos decir como un creyente. Así que Lot era creyente en Dios. Pero aún siendo creyente en Dios, él tenía el velo delante de sus ojos. Aún siendo creyente en Dios, su mirada no estaba puesta en el reino de Dios, sino que a Lot lo que le interesaba eran las buenas cosas de alrededor. Por eso es que cuando Abraham le dice, vamos a separarnos, elegí la tierra que quieras, yo me quedo con la otra, obviamente Lot levantó la mirada y dijo, lo mejor que hay acá alrededor es el valle del Jordán. Y eligió esa parte porque su mirada
estaba dedicada simplemente a eso, a encontrar lo mejor para sí. Dicho de otra forma, era bastante egoísta Lot. Cuando Lot alzó los ojos, él vio el valle del Jordán, eligió la riqueza, pero él no sabía toda la situación, todo el problema que se le venía encima a partir de ahí. Es interesante, siempre lo decimos, ¿no?, que los nombres que aparecen en la Biblia son muy significativos. Porque Lot eligió el valle del Jordán. Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende. Porque de hecho es un río que desciende. Entre su nacimiento y su desembocadura hay 600 metros de diferencia. O sea que desciende y desciende fuerte. ¿Sí? Significa el que desciende. Pero es interesante que cuando Lot elige el valle del Jordán, literalmente empezó su descenso. Y su vida comenzó a andar de mal en peor. Se acarreó un problema tras otro. No solamente que él decidió elegir el valle del Jordán, sino que buscó una ciudad que se llamaba Zoar. Ustedes lo leyeron conmigo ahí en el capítulo 13. Zoar, con Z. Y Zoar significa pequeñez. O sea, no solamente que comenzó a descender, sino que su vida comenzó a estrecharse. ¿Sí? Su mirada, su visión comenzó a ser cada vez más pequeña. Es decir, cada vez veía menos. Si antes no veía, ahora cada vez veía menos acerca de su vida, su futuro, sus condiciones. Y todos ustedes se acuerdan de esta parte de la historia, que él vivía entre dos ciudades que se llamaban Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Ciudades que todo el mundo sabía que eran ciudades malas, pero él eligió igual ir ahí. ¿Por qué? Porque estaba buscando su propio interés. Porque estaba buscando su abundancia, su riqueza. Él dijo, más si yo a mí lo que me importa es tener, y se fue a vivir ahí donde él sabía que todos corrían peligro. Su tío Lot lo tuvo que salvar una vez, ¿sí? Los ángeles vinieron para salvarlo otra vez, a él y a su familia. Así todo él no aprendía. Es interesante que la palabra Sodoma significa ciudad de la llanura, representa la chatura de nuestra vida. Y quizá alguno aquí en algún momento se sintió así como chato, ¿no? Como que no crece, como que no avanza. Esa fue la situación de Lot. Gomorra significa inmersión, habla de aquello en lo cual nos sumergimos a tal punto de que el agua nos tapa por encima de la cabeza, ¿no? Esa era la situación de Lot. A causa de no tener visión de Dios para ver, sino que su mirada siempre estaba mirando otra cosa. Él no miraba lo que el reino de Dios miraba. Él miraba lo que le interesaba a él. Por eso es que su visión cada vez era más corta y más corta y más corta. Para colmo de males, Lot no aceptaba ningún tipo de advertencia. Claro, eso es lo que empezamos a ver en aquellas personas que ponen su mirada en cuestiones equivocadas, que no miran a Dios ni a su reino. Empezamos a ver que tampoco aceptan ningún tipo de reprensión, no aceptan consejos, no aceptan sugerencias, ¿no? Como que se empecinan. Y uno mismo dice, tiene como los caballos, ¿no? ¿Cómo se llama el que tiene? Eso, ¿sí? Eso es lo que ustedes están pensando. Lo tiene ahí y no les permite ver. Y van derechito para adelante, pero derechito a la perdición. Y cuando termina la historia de Lot, realmente termina horrible porque pierde a su esposa. ¿Se acuerdan que su esposa termina convirtiéndose en una estatua de sal? Se tiene que ir huyendo porque Sodoma y Gomorra, Dios las incendió a causa de su mal. Y termina peor porque termina convirtiendo incesto con una de sus hijas. ¿Sí? De ahí viene uno de los descendientes que tanto problema le causó después al pueblo de Israel, no vino el caso mencionar ahora. O sea, la vida de Lot terminó re mal. ¿Por qué? Porque su mirada no estaba puesta donde Dios quería que mire. Eso fue la vida de Lot. Entonces, por eso es que ya era tiempo de que Lot y Abraham se separen. Por eso es que Abraham no podía andar más con Lot, porque Lot era todo un obstáculo, era todo un impedimento. Tener una persona al lado que es testaruda, que es terca, que su mirada solamente está puesta en los intereses propios, en la riqueza, en la abundancia, no le conviene a nadie. No le conviene a nadie. Y Dios iba a cumplir la promesa con Abraham siempre y cuando él obedeciera completamente, y eso incluía separarse de Lot. Así que bueno, eso fue lo que sucedió.
Terminó Abraham separándose de Lot y entonces su vida cambió por completo. Bueno, lo que nos interesa esta noche en realidad son las características de Abraham. Pero tenemos que hablar también de Lot. Abraham, vemos que Dios lo llama en el capítulo 12, ahora recapitulo para ver todo desde el punto de vista de Abraham. ¿Me siguen la historia o no? ¿O está muy complicado? Si estoy complicado, arranco de nuevo, no tengo problema. ¿No? ¿Está bien? Listo. Así me dicen que sí, que sí. Bueno, miremos la historia ahora desde el punto de vista de Abraham. En el capítulo 12 recibe una orden, como ya dijimos, entonces él sale de su tierra y de su parentela y termina, dijimos, en el Negev. ¿Sí? ¿Qué significa Negev? Negev significa el seco. El seco. No sé si a alguien le pasó alguna vez, pero creo que todos conocemos gente que en algún momento sintió sequedad en la vida, ¿no? Como que no le encontraba gusto, como que tenía sed de vivir, ¿no? Eso le pasó a Abraham por desobediente, porque acuérdense que él nunca tendría que haber llegado al Negev. Ya estaba en Canaán, pero no vio la tierra prometida. Entonces siguió de largo y se pasó y terminó su vida seca. Eso es lo que pasa con aquellos que no logran ver donde Dios los quiere poner. Aquellos que tienen su mirada en otra cosa y no donde Dios está mirando. Entonces nos pasamos de largo y terminamos con sequedad en nuestra vida. Desesperados, sedientos, ¿sí? En ese mismo capítulo 12 dice que él tiene que salir del Negev porque viene todo ese hambre, ¿no? Y se va a Egipto. La palabra Egipto significa soberbio. Así que Abraham, en vez de mejorar, él también empeoraba. Porque acuérdense, todavía tenía a Lot al lado, ¿no? Y entonces se llenó de orgullo su corazón. Eso lo llevó a la mentira de la que ya hablábamos, etcétera, etcétera. Y terminó humilladísimo porque el rey, el faraón, lo terminó echando de esas tierras. Y eso, cuando un faraón echaba a alguien de la tierra, no era un acto secreto, era algo público. Todo el mundo se enteraba de que te habían echado, te habían expatriado, ¿no? O sea que él sufrió una humillación. ¿Por qué? Por estar en un lugar donde Dios nunca quiso que esté, porque no pudo ver. Su vista estaba velada. Entonces cuando llegamos al capítulo 13, vemos a Abraham que otra vez está en el Negev, otra vez está en esa sequedad, en ese hambre, ¿no? Y lentamente, dice la palabra, que fue volviendo hacia un lugar que se llama Betel. ¿Y Betel qué significa? Casa de Dios. ¿Sí? Betel significa casa de Dios. Y la palabra se encarga de aclarar que en realidad él se estableció entre Betel y Jai. Betel es casa de Dios y Jai es un montón de ruinas. Como que Dios le estaba diciendo, el lugar donde yo quiero que vivas es este. Un lugar donde siempre tengas a la vista mi casa, me veas a mí, pero al mismo tiempo también veas de dónde te saqué, de las ruinas. Creo que ese es el tipo de visión que Dios quiere que tengamos. Abraham no la tuvo. Por eso pasó de largo, por eso terminó en sequedad, terminó con hambre, terminó humillado en Egipto. Pero cuando Dios lo hace volver y recapacita y termina obedeciendo la orden de separarse de Lot, entonces su mirada se abre. Porque dice el texto que leímos que cuando Lot se fue, entonces Dios le dijo, bueno, ahora sí, levantá tu mirada y todo lo que veas es tuyo. Y ahí recién pudo ver la riqueza que tenía alrededor. Me parece que estuviese escuchando a algunas personas que conozco, ¿no? Que dicen, me quiero ir de acá, este lugar no es para mí, acá no se puede vivir, acá está todo mal. ¿Conocen gente así? ¿Alguien se escuchó a sí mismo decir eso alguna vez? El problema es que cambiar de lugar no cambia la situación. ¿Por qué? Porque el velo te acompaña siempre hasta que decidas sacarte el velo de encima. Hasta ese momento Abraham seguía viendo todo complicado. Todavía estaba en el Negev, todavía sufría la sequedad, el hambre que había en ese lugar, todavía sufría las consecuencias de la humillación, pero en el momento en que él dijo, Lot, ¿te vas? En ese momento Dios dijo, te devuelvo la vista. Y levantó los ojos y recién ahí se dio cuenta
de la increíble riqueza que tenía alrededor. Y ahí se quedó. Y esa es la tierra que Dios le dio después a todos sus descendientes. Esa es la tierra donde hoy está instalado Israel. ¿Sí? Tierra de riqueza. O sea, todo es un problema de vista, de visión, de hacia dónde miramos. Realmente valía la pena que Abraham y Lot se separen. Este mensaje esta noche creo que tiene dos finales. No es uno u otro, no, sino que tiene dos finales. Un primer final es para aquellos que están mirando hacia el lugar equivocado. El llamado final de esta historia para el primer final es volver a poner nuestra mirada en Dios, es poner nuestra mirada en el reino de Dios, no en nuestro propio reinito, no nuestra mirada egoísta, no nuestros propios intereses como hizo Lot y terminó en perdición, sino poniendo nuestra mirada en el reino de Dios. Ahí es donde Dios quiere que depositemos nuestra mirada. Entonces, este primer final quizá nos hace estas preguntas. Por ejemplo, ¿estás mirando cómo prosperan otros? Quizá unos cuantos aquí están todo el tiempo pensando, mirando, renegando, maldiciendo por la prosperidad de otros. Quizá diciendo, no entiendo cómo ese puede prosperar, no puede ser que le vaya bien. Todos sabemos de su corrupción, todos sabemos de su maldad, todos sabemos de sus estafas, y uno que quiere hacer bien las cosas, ¿no es cierto? ¿Conocen gente así? ¿La vieron esta mañana en el espejo? ¿Sí? Entonces el primer llamado esta noche es para aquellos que quizá hemos estado poniendo la mirada en el lugar equivocado. En vez de mirar a Dios, que es dueño de toda la riqueza, estuvimos mirando a la gente que se fue enriqueciendo. No importa si ilícito o ilícito, de eso se va a encargar el Señor. En su momento, Él bajará su castigo, no sé qué hará Él. Eso es cuestión de Él, el mundo es de Él, no es mío. Yo no tengo por qué manejarlo ni meterme en sus asuntos. Pero el primer llamado es a poner nuestra mirada en el reino de Dios. Quizás tu mirada estaba puesta en aquello de lo cual te podés aprovechar, siempre buscando una oportunidad para sacar ventaja. Ver a ver si le puedes poner el pie encima de la cabeza a alguien, a ver si puedes llegar antes que otro a ese puesto de trabajo o a ese negocio o a ese examen o lo que sea. Aprovecharte de la situación. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y eso es tener la mirada en el lugar equivocado, como lo tenía Lot. Lot estaba mirando en el lugar equivocado y le fue muy mal. El segundo final de esta historia es para los que quieren caminar detrás de una promesa de Dios. Para aquellos que quizá han recibido una palabra de Dios, a los cuales quizá Dios de alguna u otra forma les habló. No sé si leyendo la Biblia, no sé si a través de una voz profética, no sé cómo. Pero quizá Dios le habló y le dijo, yo tengo este futuro pensado para vos. Y vienen haciendo todo su esfuerzo para que en algún momento sus pies se asienten en ese futuro, pero no pasa nada. Y solamente sienten que hay obstáculos para alcanzar lo que Dios les prometió. A tal punto, creo, que algunos están casi frustrados, casi decepcionados, casi a punto de decir, lo que escuché en realidad no fue palabra de Dios. El segundo final es para ese tipo de personas, porque quiero hacerte pensar en esta posibilidad. ¿Y qué tal si simplemente no estás alcanzando la promesa de Dios porque hay algo que Dios te pidió que lo sueltes y nunca lo soltaste? La promesa sobre Abraham era cierta, era verdadera. Dios es todopoderoso, por supuesto que tenía todo el poder de hacerla cumplir, pero ¿por qué Abraham no se encontraba con la promesa? Porque había algo que estaba estorbando el cumplimiento de la promesa.
Ese algo se llamaba Lot. Quizá algunos de los que estamos aquí tengamos un Lot instalado al lado que está estorbando. Algo que Dios te pidió que dejes. Puede ser un pensamiento, puede ser una actitud, puede ser una forma de hablar. O puede ser una persona, o puede ser un lugar, o puede ser un trabajo, no sé, algo que Dios quizás te dijo, mira, eso que tenés ahí no te conviene, te lo tenés que sacar de encima. Pero nosotros empecinados, tercos, decimos, no, me lo quiero llevar conmigo. Y por eso no alcanzamos a ver la promesa del Señor. ¿Me entienden? Ahora, quizás alguno de nosotros, como Abraham, ¿no? Podemos decir, pero bueno, ¿pero qué tiene de malo que me lleve a mi sobrino? Estoy haciendo una obra de bien. Es que Lot se había quedado sin padres cuando era chiquitito. Si ustedes leen la historia del capítulo 11 de Génesis, lo van a encontrar. Lot se quedó sin padre, entonces claro, como que Abraham lo había adoptado, ¿no? Y encima Abraham no tenía hijos, así que le venía bien un sobrino que hiciera las veces de hijo, pero Dios le dijo, ni Lot. Entonces, a veces vivimos este tipo de vida donde pensamos que lo que estamos haciendo está bien. A los ojos de todo el mundo está bien. Porque me imagino que cuando Abraham se fue con Lot y los parientes se despedían llorando, decían, bueno, por lo menos se lleva a Lot y no lo deja solo. Qué buena obra la de llevarse a Lot, ¿no? Quizás todo el mundo está diciendo, qué bueno eso que estás haciendo, pero lo que estás haciendo, Dios nunca te lo pidió. Si Dios nunca te lo pidió, eso se transforma en un estorbo para el cumplimiento de la promesa. Por eso es tan importante estar seguro de que donde estés, te haya puesto Dios. Que lo que estés haciendo, te lo haya pedido Dios. Si no es pérdida de tiempo. Y además de pérdida de tiempo, te estás perdiendo el lugar donde Dios sí quiere que estés, que es el mejor de todos los lugares. ¿Me entienden? Les puedo pedir que inclinen su cabeza solamente para que reflexionen sobre esto. Pero quiero dar la oportunidad a que podamos responder a la palabra. ¿Eh? No quiero que nadie sea humillado, no quiero exponer a nadie. Por eso les pido que cierren los ojos un momentito. Vuelvo otra vez al primer final. ¿Cuántos acá sienten que están mirando hacia un lugar equivocado? ¿Cuántos sienten que su mirada solamente se depositó sobre lo que a ustedes les interesa? Lo que me parece que es lo mejor para mí, aquello en lo que me va a ir bien. ¿Alguien aquí reconoce que su mirada no estaba puesta donde Dios quería, sino donde ustedes querían? Si alguien lo reconoce, levante su mano y la vuelve a bajar inmediatamente. Y todos con los ojos cerrados. Para ustedes tengo esta palabra de parte de Dios. Donde Dios tiene puestos sus ojos, es el mejor lugar para vos. Dios te ama tanto que no va a elegir cualquier lugar para vos. No va a elegir cualquier carrera para vos. No va a elegir cualquier trabajo para vos. No va a elegir cualquier terreno para que pongas tu casa. Quizá ahora te das cuenta por qué para obtener tu casa, tu auto, te cuesta tanto. Y todo el tiempo te estás preguntando por qué tantos problemas si lo único que quiero es un lugar donde vivir tranquilo. Es que probablemente pusiste tu mirada en lo que te gusta a vos en vez de ir a preguntarle a Dios cuál es el lugar que Él ya tiene reservado para vos. A ustedes que reconocen que tienen su mirada en un lugar equivocado, yo les quiero proponer esta noche que consagren su mirada a Dios, que hoy mismo hablen con Él y le digan: Dios, yo abandono el lugar donde estoy mirando, yo quiero empezar a mirar donde estás mirando vos. Necesito recibir la vista. Yo quiero ver
lo que vos ya viste para mí. Yo quiero ver el lugar que elegiste, la carrera que elegiste, el trabajo que elegiste. Yo quiero ver lo que vos elegiste para mí. ¿Querés hacer esa oración? Orá al Señor. Déjame que te ayude a decirle así: Padre Celestial, yo hoy quito voluntariamente mis ojos de mis propios intereses y decido ahora poner mi mirada en las cosas del reino de Dios. Hoy reconozco que en el reino de Dios está mi verdadera vida, la vida plena. Enseñame, Padre Celestial, a mirar lo que vos mirás y pueda pronto encontrarme con el lugar que determinaste para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora déjenme ir con el segundo final. Todos con los ojos cerrados ahí. ¿Cuántos aquí que ya habían recibido palabra de Dios? O sea, ya sabían a dónde Dios los quería llevar. Hoy reconocen que les está costando tremendamente llegar a eso que saben es la voluntad de Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Quiere levantar su mano? La bajan enseguida. Quizá algunos ya saben dónde Dios los quiere, pero les está costando llegar ahí. Quiero que consideres esta posibilidad, que probablemente estés cargando encima tuyo algo que Dios nunca dijo que tenías que llevar ahí. Probablemente te guardaste algo de lo que te gusta para vos. Entonces, quisiera que hoy empieces un proceso de búsqueda. A lo mejor ya lo sabes, porque probablemente Dios te lo dijo un montón de veces. Quizás te dijo un montón de veces: eso no lo quiero, eso no me gusta, eso te estorba, eso no debería estar ahí. Quizás Dios ya te lo dijo. Si Dios no te lo dijo, no hay más que hacer, hay que obedecer, sacátelo de encima. Ahora vamos a orar y renunciar a eso, liberate de eso. Pero probablemente a causa inclusive de la ceguera, no estás viendo qué es lo que estorba el llegar al terreno de Dios. Entonces quiero ayudarte a que hoy empiece un proceso. Vamos a orar juntos para que hoy empiece un proceso de búsqueda de ese problema, para sacárnoslo de encima. Tu búsqueda ya no es el lugar de Dios, porque ya sabes a dónde vas. No es como el que todavía no sabe dónde va, el grupo anterior. Vos sí ya sabes a dónde vas, porque Dios ya te habló, pero no podés llegar ahí, así que hay que sacarse de encima lo que estorba. Los que sienten que tienen algo encima que les está estorbando, por favor, oren conmigo así y digan: Padre Celestial, yo reconozco que a causa de mi debilidad me llevé algo que no querías que me lleve. Tengo encima de mi cabeza algo que nunca quisiste que esté conmigo. El que sabe lo que es, dígalo. Esto nunca lo quisiste, dígalo. Entonces ahora digan así: sea lo que sea, yo me lo saco de encima. Yo renuncio a todo aquello que me estorba en mi camino hacia la promesa de Dios. No quiero nada en mi vida que me impida caminar como Dios manda. Mis ojos ahora los deposito en el reino de Dios. Y libre por el poder del Espíritu Santo, comienzo a caminar en ese mismo poder. Y declaro que pronto la palabra de Dios se cumple sobre mí. En el nombre de Jesús.